doctor, hablando del Movadef, ¿cuál es la situación actual de esta organización? ¿Cuáles son las tareas, objetivos de manera inmediata y, por qué no decirlo, a mediano plazo? Nosotros nos proponemos defender, como siempre lo hemos hecho, al pueblo. Y defender al pueblo significa defender los derechos fundamentales del pueblo. Dentro de eso viene el tema de la amnistía general, porque hay una parte del pueblo que está sufriendo consecuencias desmesuradas como producto de la guerra interna que ya acabó hace bastante tiempo, hace más de 22 años. Hemos visto que la derecha durante las elecciones pasadas tuvo 5 cabezas, una de las cuales ganó las elecciones, que es Ollanta Humala. Hicieron su declaración de fe frente a Estados Unidos y ahora la derecha se ha enseñoreado en el país, pero pretende, como objetivo central, hacer que el aire sea irrespirable. No solamente se han apropiado de los medios de producción, minas, tierras, etcétera, sino que ahora están yendo a golpear a la misma clase obrera, al proletariado, desarrollando la ley laboral juvenil, donde se contempla que van a tener 0 beneficios y 0 costo social los trabajadores, de tal manera que, como se ve el capital humano como si fuese un problema de costo, los empresarios van a comenzar a despedir a todos los trabajadores para meter en su reemplazo a gente joven sin ningún tipo de beneficio. Entonces estamos viendo que la derecha no solamente se enseñorea en el campo de la apropiación de los medios de producción, sino que está golpeando a la masa trabajadora. Y esto implica que también comiencen a golpear de una manera desmesurada hasta la opinión artística o la opinión pública, como se ha visto. Entonces, ¿cuál puede ser sino la táctica del proletariado bajo las circunstancias? Unir al pueblo contra la derecha, y a eso se va a dedicar el Movadef en estas elecciones y en lo que viene en adelante. La presencia del ministro es simplemente una imposición del poder de la derecha. Esa es la derecha. Y el problema ahora es unir al pueblo contra la derecha. Le hace llegar usted no solamente al pueblo peruano, sino a los pueblos del mundo que nos siguen en todas partes del planeta, en cuanto a las perspectivas del pueblo, del proletariado en términos mundiales, internacionales, más aún cuando se avecina que el 2015 va a ser un año recesivo, un año de mucha crisis económica, social, política, que como de costumbre los grupos de poder económico lo van a endosar a nuestros pueblos. ¿Qué mensaje de optimismo, entusiasmo hace llegar usted? Todos los pueblos tienen la responsabilidad de luchar en sus respectivos territorios contra esta ofensiva que se viene por motivo de la recesión generalizada que deriva de la crisis que acabamos de pasar, como una expresión más de sus consecuencias. Mandar mis saludos al pueblo cubano en la medida en que ha logrado, después de 53 años, comenzar a conmover el embargo que le hiciera la derecha norteamericana. En las últimas semanas, doctor, nuevamente se oyen, incluso algunas autoridades universitarias se prestan a endilgar todo tipo de movilizaciones o expresiones de lucha al Movadef. ¿Cuál es su apreciación en cuanto a la intensificación persecutoria contra el Movadef y su relación con lo que significa la estigmatización a los luchadores sociales y a las luchas del pueblo peruano? Nos quieren estigmatizar a nosotros como terroristas
y todo el que protesta resulta ser del Movadef. Pero ¿qué es lo que están logrando con eso? Son tan necios, tan torpes, tan miopes, que están obligando a la gente a unirse en torno al Movadef, porque el Movadef defiende con mayor claridad los derechos fundamentales. Ese es todo el problema. Que lo sigan haciendo, muchas gracias. Se los agradecemos mucho. El problema está en que nosotros principalmente queremos que los derechos fundamentales sean actuados en el Perú. Y eso, lamentablemente, volvemos al tema de Urresti, no se está haciendo porque, por ejemplo, en el tema de los jóvenes y de toda la clase obrera, hay una política antilaboral y antijuvenil terrible que está propiciando el Estado y que este señor Urresti está instrumentando. De Ollantumala es Sendero la Luminoso de derecha. Abimael Guzmán. Usted es la derecha. Abimael La Guzmán. derecha Ok. es antilaboral, Perdón, pero un antijuvenil. ratito. Eso es lo que pasa. Carajo, déjeme que yo sé lo que hago. El señor Julio Galindo, procurador antiterrorista, dijo que denunció a los integrantes del Movadef por la exhibición de las pinturas, ya que algunos de los mensajes tienen lenguajes subliminales de inducción al pensamiento, Gonzalo. ¿Qué opinión le merece el actuar de este señor en el marco de toda esta arremetida contra la actividad de la que estamos haciendo referencia? Bueno, en principio me parece que se trata de un elemento mediocre que ha llegado a la calidad de procurador, no volando, sino reptando, y que habla, disculpe usted, y que me disculpen los lectores, oyentes de este canal, habla estupideces. ¿Por qué razón? Porque no existe en el mundo fuerza que se pueda oponer a que alguien exprese su pensamiento. Ese es el punto. Y menos aún a alguien que quiere expresar sentimientos, emociones, mediante el descubrimiento de la emoción estética, artística en otra persona. Es absolutamente tonto. Este señor es un procurador fracasado, porque ha fracasado haciéndonos 1001 demandas y denuncias a los del Movadef, y ahora intenta por la parte más difícil hacernos juzgar porque hemos propiciado o porque hemos defendido más bien una expresión artística. Es absolutamente tonto. Y el señor Galindo también ha precisado aquello de que toda esta acción artística cultural, en definitiva, está enmarcado en la apología del terrorismo. Sin embargo, también las declaraciones suyas en su momento desvirtuaron aquello en la medida de que usted aseveró de manera categórica de que no hay tal cuestión porque no se incita a actos violentos. ¿Puede aclararnos esta figura? Como parte del derecho penal del enemigo, Fujimori estableció en un decreto ley, el 25475 me parece, que la apología del terrorismo era la alabanza de cualquier acto terrorista o de cualquier persona que haya sido condenada como terrorista. El Tribunal Constitucional corrigió esta norma y dijo que era inconstitucional. En consecuencia, se estableció que la apología del terrorismo era apología del delito y como tal ya estaba contemplada en el Código Penal, en el artículo 316, si no me equivoco. Pero ahí le hicieron un agregado sobre este problema y tenía que ser apología de un hecho terrorista o de una persona condenada por terrorismo. El Tribunal Constitucional
Estableció, sin embargo, una cuestión sumamente importante y que vienen aplicando los jueces del Perú, que para que haya apología del terrorismo tiene que haber incitación a la realización de nuevos actos violentos o terroristas. Como usted sabe, el llamado terrorismo no es de apreciación unánime en el derecho. En el derecho solamente se han puesto de acuerdo los países a nivel de derecho internacional, precisamente en los actos terroristas. Por ejemplo, secuestrar un avión es un acto terrorista, ¿de acuerdo? Pero hacer tal o cual acción, eso ya es materia de la legislación interna. ¿Por qué? Porque el tema de las guerras de liberación en los países atrasados se dejó en su momento librada a que la defina quien ganaba la guerra interna. Y entonces, lo que exige el derecho internacional es que el derecho se actúe sobre las personas que hayan sido derrotadas como derecho, como si fuese un delito cualquiera. Y ese problema no se contempla aquí en el Perú porque se agrega el tema de ir contra el Estado como un agravante del delito. Y por eso se habla de terrorismo. Desde 1992 el Partido Comunista del Perú no ha hecho una acción terrorista o violenta en el Perú, discrepando de que se llame terrorista lo que hizo antes. El Movadef, desde que fue fundado, que fue hace unos 5 años aproximadamente, jamás ha hecho ni invitado a hacer acción terrorista, porque nuestra política es precisamente la defensa de los derechos fundamentales y de la lucha por una amnistía general para civiles, policías y militares que participaron en la guerra interna principalmente. Siendo una vocación pacífica la que tenemos, mal podríamos ser juzgados por apología del terrorismo. Los que viven con humildad.